Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más, listos para sumergirnos en una historia que estoy seguro tocará sus corazones. Hoy vamos a hablar de algo que resuena en la vida de muchísimas personas, el amor que trasciende la distancia, el poder de una conexión que a pesar de los kilómetros, se mantiene inquebrantable. Nuestro tema de hoy gira en torno a Kerem y Ande y cómo, a pesar de la distancia, siempre están cerca. Sé que muchos de ustedes son fans de sus historias, ya sean personales o profesionales, y hoy queremos explorar esa fuerza invisible que los une, esa magia que parece desafiar las leyes de la geografía y el tiempo. Si les gustan este tipo de historias inspiradoras, donde la distancia no es un obstáculo, sino a veces incluso un catalizador para el amor y la conexión, donde la dedicación y la profundidad emocional superan cualquier frontera física, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y reflexiones. Su apoyo, su suscripción, significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos les inspire y les haga sentir un poco más cerca de las historias que amamos. En el mundo vertiginoso de hoy, donde la tecnología nos acerca a quienes amamos con solo un clic, con la posibilidad de ver un rostro en una pantalla en cuestión de segundos, pareciera que la distancia física debería ser cada vez menos relevante, una reliquia del pasado. Sin embargo, todos sabemos por experiencia propia o por la de quienes nos rodean, que no es tan simple, que las conexiones humanas son mucho más complejas y delicadas. Las relaciones, especialmente las románticas o las de amistad profunda, requieren un cuidado constante, una presencia emocional activa y un esfuerzo consciente y sostenido para mantenerse vivas y florecientes. Y cuando hablamos de Kerem y Ande estamos hablando de un ejemplo fascinante, casi poético, de cómo esto es no solo posible, sino admirablemente logrado. Piensen en esto por un momento, reflexionen profundamente. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que lidiar, en algún punto de nuestras vidas, con la implacable distancia en nuestras relaciones? Ya sea por la búsqueda de oportunidades académicas que nos llevan a otras ciudades o países, por exigencias laborales que nos obligan a estar lejos, por deberes familiares que nos separan, o simplemente porque la vida, en su impredecible danza, nos lleva por caminos diferentes y distantes. La añoranza se convierte en un eco constante, la incertidumbre tiñe el futuro de matices grises, y la dificultad de compartir los pequeños, pero significativos, momentos del día a día puede llegar a ser abrumadora, desgastante. Pero es precisamente ahí, en ese espacio de la ausencia física, donde entra en juego la verdadera magia de una conexión profunda y auténtica, donde el espíritu y la esencia de una relación se ponen a prueba y, en el mejor de los casos, brillan con una intensidad renovada. Kerem y Ande, para quienes quizás no estén tan familiarizados con sus trayectorias, son figuras públicas, a menudo expuestas a los focos de los medios y a la mirada constante del público. Sus vidas, por lo tanto, nos brindan una ventana única, una perspectiva privilegiada, a cómo gestionan esta compleja dinámica de la distancia en una relación. Y lo que observamos va mucho más allá de lo que se publica en las redes sociales, de las apariciones sincronizadas en alfombras rojas o de los titulares de las revistas. Es la manera en que a través de sus acciones coherentes, sus palabras elegidas con sabiduría y su comunicación persistente y sincera, demuestran de forma contundente que la distancia geográfica es, en realidad, solo un número, una mera variable a gestionar. Lo que realmente importa, lo que construye el verdadero cimiento de su vínculo, es la profunda inversión emocional que realizan, el tiempo de calidad que deciden dedicar a hablar, a escucharse activamente, a comprender las necesidades intrínsecas y los desafíos específicos del otro. Es esa chispa intangible, esa energía vibrante que se transmite, incluso cuando sus cuerpos están separados por continentes enteros, por océanos inmensos. ¿Y cómo logran esta hazaña de mantener una conexión tan fuerte a pesar de la distancia? La respuesta, aunque sencilla en su concepto, requiere una ejecución impecable y una dedicación constante. Primero y principal, ***, la comunicación es la clave de bóveda ***. Y cuando hablamos de comunicación, no nos referimos a los intercambios superficiales, a mandar un mensaje de texto rápido para cumplir con una formalidad. Hablamos de conversaciones profundas y significativas, de compartir no solo los grandes eventos de sus vidas, sino también los detalles más mundanos de su día, aquellos pequeños fragmentos que construyen la realidad cotidiana, el tejido mismo de la existencia. Hablamos de hacer sentir al otro verdaderamente visto, comprendido y, sobre todo, escuchado.
Imaginen la escena. Ande, quizás en un set de filmación interminable, agotada pero con la satisfacción de un trabajo bien hecho, y Kerem, con una llamada programada, no solo para pronunciar las sencillas palabras te quiero, sino para indagar con genuino interés sobre los pormenores de su jornada, para ofrecerle un apoyo incondicional, para hacerle sentir su presencia reconfortante y constante, a pesar de que los kilómetros los separen. O viceversa, imaginemos a Kerem compartiendo sus propias preocupaciones, sus miedos o sus alegrías más íntimas, sabiendo con absoluta certeza que Ande, desde su rincón del mundo, está atenta, procesando con empatía y respondiendo con la comprensión que solo el cariño profundo puede brindar. Esta comunicación bidireccional, abierta, honesta y vulnerable es el pilar fundamental que sostiene su vínculo sobre aguas a veces turbulentas. Pero la comunicación no se limita a las palabras pronunciadas. Además de la comunicación verbal, existe una comunicación no verbal que se desarrolla y se fortalece en la intimidad de una relación. Aunque no puedan abrazarse físicamente, pueden transmitirse afecto, comprensión y complicidad a través de otros canales. El tono de voz cargado de emoción, las risas compartidas durante una videollamada, que llenan el vacío del espacio físico, las miradas que, aunque mediadas por una pantalla, se cruzan y transmiten un universo de sentimientos. Es esa familiaridad profunda, esa sintonía que les permite saber cómo se siente el otro con solo unas pocas palabras, o incluso con un silencio compartido que habla volúmenes. Es la capacidad de leer entre líneas, de captar las señales sutiles, los matices que en una relación a distancia adquieren un valor incalculable, convirtiéndose en tesoros de entendimiento mutuo. Otro aspecto crucial que alimenta su conexión es el apoyo mutuo en sus carreras y proyectos individuales Ambos son personas con vidas intensas, con ambiciones personales y con una trayectoria profesional que requiere dedicación y esfuerzo. Ver cómo se celebran los éxitos del otro con verdadera alegría, cómo se animan mutuamente en los momentos difíciles, en los inevitables baches del camino, cómo uno se convierte en el mayor fan y defensor del otro, es verdaderamente inspirador. La distancia puede presentar un desafío para estar físicamente presente en cada evento importante, en cada hito profesional. Sin embargo, el apoyo moral, la motivación constante, el creer ciegamente en el potencial del otro, eso sí puede viajar a través de cualquier frontera, de cualquier océano. Es la certeza de que pase lo que pase, el otro está ahí, aplaudiendo desde la distancia, deseando lo mejor, y siempre listo para ofrecer consuelo y comprensión si las cosas no salen como esperaban. Este respaldo incondicional es un motor poderoso que les impulsa a ambos a alcanzar sus metas. Y hablemos de un ingrediente fundamental, a menudo escaso pero indispensable, la confianza En una relación a distancia, la confianza no es solo importante, se vuelve absolutamente crucial. No existe la oportunidad de ver constantemente al otro, de estar presente en cada situación que se presenta en su vida cotidiana. Por lo tanto, la base sólida de una confianza inquebrantable, alimentada por una honestidad radical y una transparencia absoluta, es lo que permite que la relación no solo sobreviva, sino que prospere y florezca. Kerem y Ande, a través de la forma en que viven sus vidas, de cómo se comunican y de la coherencia entre sus palabras y acciones, transmiten esa seguridad mutua, esa tranquilidad profunda de saber que el otro es fiel, dedicado y comprometido, independientemente de las circunstancias externas, de las tentaciones o de las dificultades que puedan surgir. Además de estos pilares emocionales y comunicacionales, es importante destacar la planificación y el esfuerzo consciente que implica mantener una relación a distancia. No sucede por arte de magia, no se mantiene a flote por inercia. Requiere una inversión activa, citas virtuales regulares diseñadas con antelación para que sean momentos especiales y significativos, la planificación meticulosa de visitas, a menudo implicando sacrificios en términos de tiempo y recursos, la voluntad de cancelar otros planes o posponer compromisos para poder pasar tiempo juntos. Es elegir ese fin de semana libre, que podría haber sido para un descanso o para otros compromisos, para viajar y ver a la persona amada. Es invertir tiempo y dinero en mantener viva la llama del amor. Y cuando observamos a Kerem y Ande podemos imaginar esa dedicación palpable, ese vuelo reservado con semanas de antelación, esa sorpresa cuidadosamente planeada, esa cena virtual especial organizada con esmero. Es un compromiso activo, constante y deliberado, una manifestación tangible de que su amor vale el esfuerzo. La individualidad también juega un papel sorprendentemente importante en la fortaleza de su conexión.
Aunque su vínculo es innegablemente fuerte, ambos mantienen con firmeza sus propias identidades, sus propios círculos de amigos, sus propios intereses y pasiones. Esto es vital para una relación sana y equilibrada, especialmente cuando hay distancia física. Permite que cada uno tenga su propio espacio para crecer y desarrollarse, y al mismo tiempo, trae consigo nuevas experiencias, nuevas perspectivas y nuevas historias para compartir cuando finalmente logran estar juntos. No se trata de fusionarse hasta el punto de perder la identidad individual, sino de enriquecerse mutuamente desde la fortaleza de sus propias individualidades. Es admirar a Ande brillando con luz propia en su actuación y a Kerem destacando en sus diversos proyectos, y saber que cada uno de ellos contribuye a la relación con lo mejor de sí mismo, con su individualidad intacta y celebrada. Y por supuesto, la tecnología que a veces puede ser percibida como una barrera, como algo que aumenta la distancia por la falta de interacción cara a cara, se convierte en su más grande aliada. Las videollamadas diarias, que permiten ver el rostro del ser amado y sentir su presencia, los mensajes de voz que capturan la esencia de un momento, la cadencia de una voz que transmite emociones, las fotos que cuentan historias silenciosas, instantáneas de sus vidas que comparten, las videotecas compartidas para ver películas juntos de forma remota, creando la ilusión de una tarde de cine juntos, o incluso los juegos online que disfrutan en compañía virtual. Estos son los pequeños hilos, a menudo invisibles para el ojo externo, que tejen el tapiz de su conexión diaria, manteniéndola viva y vibrante. Imaginen la alegría de recibir un mensaje de voz de Kerem diciéndole a Ande lo mucho que la extraña mientras ella está inmersa en una escena intensa, o la sorpresa de Ande al encontrar un ramo de flores inesperado entregado en su casa, cortesía de un Kerem que quiso recordarle cuánto la piensa. Son estos gestos, potenciados por la maravilla de la tecnología, los que hacen que la distancia se sienta un poco menos abrumadora, un poco más manejable y mucho más soportable. Y no podemos olvidar un elemento esencial para superar cualquier adversidad, especialmente la distancia, el sentido del humor. Mantener el ánimo alto, poder reírse juntos incluso a través de una pantalla, es una herramienta poderosa para superar los momentos difíciles y aliviar la tensión que la separación puede generar. La capacidad de hacer bromas, de compartir anécdotas divertidas que solo ellos entienden, de aligerar la carga de la distancia con risas compartidas, es algo que sin duda, Kerem y Ande cultivan con esmero. Imaginen una videollamada donde ambos terminan riendo hasta llorar por una situación absurda o una conversación ocurrente. Esa conexión se fortalece, la tensión de la distancia se disipa momentáneamente, y el vínculo se renueva con la alegría del momento compartido. En resumen, lo que Kerem y Ande nos demuestran de manera elocuente y conmovedora es que el amor y la conexión verdadera no conocen de fronteras geográficas ni de limitaciones físicas. Son un testimonio viviente de que con una comunicación honesta y profunda, un apoyo mutuo incondicional, una confianza sólida como el acero, un esfuerzo consciente y sostenido, y el uso inteligente y creativo de la tecnología, es totalmente posible mantener una relación fuerte, vibrante y llena de significado, sin importar cuántos kilómetros los separen. Son un faro de esperanza, un ejemplo inspirador para todos aquellos que en este momento están viviendo la distancia en sus propias vidas, recordándonos que el amor, en su forma más pura, es una fuerza resiliente, adaptable y sobre todo capaz de superar cualquier obstáculo. Y llegamos con el corazón un poco más ligero y la mente llena de reflexiones, al final de nuestro viaje de hoy. Hemos explorado con detalle y admiración cómo Kerem y Ande, a pesar de la distancia que impone la vida, logran mantenerse increíblemente cerca, construyendo una relación que no solo los une a ellos, sino que también nos inspira a nosotros y nos enseña valiosas lecciones sobre el amor, la comunicación, la confianza y la perseverancia. Hemos hablado de la importancia insustituible de la comunicación abierta y profunda, del apoyo mutuo inquebrantable en las carreras individuales que son parte vital de sus identidades, de la confianza como pilar fundamental que sostiene toda estructura relacional, del esfuerzo consciente y constante para mantener viva la llama del amor, y del papel crucial, a menudo subestimado, que juega la tecnología en acortar distancias y mantener los lazos estrechos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este recorrido, por ser parte activa de nuestra comunidad y por permitirnos compartir estas historias que nos tocan y nos mueven. Espero de corazón que esta conversación les haya parecido tan interesante, tan reveladora y tan motivadora como a mí me resultó investigarla y prepararla con tanto cariño. Ahora, queremos escuchar sus pensamientos, sus experiencias. ¿Han vivido situaciones similares con la distancia en sus propias relaciones, ya sean de pareja, de amistad o familiares?
¿Qué estrategias, herramientas les han funcionado mejor para mantenerse conectados y fuertes a pesar de los kilómetros? Déjenos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encantaría leer sus historias, sus vivencias y aprender de su sabiduría colectiva. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado alguna fibra sensible, si les ha inspirado o les ha brindado una nueva perspectiva, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Su me gusta nos dice que estamos en el camino correcto y nos anima a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que podría beneficiarse de esta dosis de inspiración sobre el amor a distancia, sobre la fuerza de los vínculos humanos. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Su suscripción es un voto de confianza que nos permite seguir creciendo juntos, ampliar nuestra comunidad y traerles contenido que esperamos les aporte valor, les haga reflexionar y, sobre todo, les haga sentir un poco menos solos en sus propias experiencias vitales. Gracias de nuevo de todo corazón, por estar ahí, por su compañía y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y más inspiración. Adiós.